Vladimir. Abre el micrófono. Ahí sí. Bien, hermanos amados, los saludo en el nombre del Señor. Amén. Y el tema que vamos a compartir tiene un título, pero yo se lo cambié. Se lo cambié porque creo que se ajusta más a lo que estamos compartiendo. Oh, Entonces, el título era El discipulado a través del evangelismo de grupo. El discipulado a través del evangelismo de grupo. Entonces, quiero que podamos orar primero y le quiero pedir a mi pastor Pedro Acuña, que por ahí debe estar escuchándome, al pastor Pedro Acuña, que él pueda dirigirnos, llevarnos en una oración al Señor. Así que, pastor Pedro, si puede aparecer mejor todavía, y que le quite el mute para orar. Si es que me está escuchando, Sí, aquí si no me está estoy. escuchando, ya. Acá Entonces, estoy, Vladimir, gracias. ya. Oramos con nuestro pastor Vamos a Pedro. orar. Pedrito. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde una vez más, Señor, queremos agradecerte por la oportunidad que usted nos da de, como hijos, como familia, como comunidad que somos, estar reunidos con el único propósito de exaltar tu nombre, con el único propósito de engrandecer, de conocer más de ti, Señor. Gracias por la vida de cada una de las personas que hoy día se ha dado este tiempo para aprender más de tu palabra, de poder, Señor, disponernos para aprender, y no tan solo para aprender, sino que para practicar lo que vamos a recibir en esta tarde. Gracias, Padre, porque hasta aquí ya hemos sido bendecidos a través de la palabra que se nos ha compartido. Y creemos, Señor, de que usted va a seguir añadiendo a esa palabra más todavía para nosotros, Señor. Que en esta tarde tú puedas usar la vida de nuestro pastor Vladimir, que le des la gracia, la autoridad, la sabiduría que también él también tiene para poder llevar a cabo, Señor, esta palabra. Te agradecemos, Señor, y nos disponemos solamente, nos disponemos como hijos, Señor, en sujeción a su palabra, como hijos obedientes que quieren crecer y avanzar. Amén. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, pastor. Bien, amados hermanos, entonces comenzamos con esta palabra para compartir y para llevarla adelante como bien hemos orado, en el sentido de, como decía, le he cambiado un poco el título, le he cambiado el título a esta palabra, esta enseñanza. Quiero que podamos compartirla en esta hora. Quiero que podamos esta palabra recibirla. No sé si no se ve. Pastor Francisco, no sé si podemos. Sí, se lo puede compartir pantalla. Ya. Ahí la tengo, pero no la encuentro. ¿Dónde está ahora? ¿Dónde tengo el? Estoy buscando el. Sí, sí, pero tengo. Estoy buscando. Bien, dice. Ahí tenemos, hermanos amados, el primer nombre que me habían dado para el tema, pero como les dije yo,
le he cambiado un poco porque era el discipulado a través del evangelismo de grupos. Más, yo le puse este otro título, el discipulado a través de las células. El discipulado a través de las células, del grupo pequeño. El discipulado a través de esta nueva comunión que hace algunos años, bueno, hace muchos años, pero que ha llegado a nosotros, y como bien decía nuestro pastor Marco Torres en el inicio, que muchos han criticado el trabajo en el grupo pequeño, en la célula. Es más, si usted va a internet, se va a encontrar algunas palabras hablando de que poco menos que es hasta casi satánico trabajar en las células. Entonces, el título es El discipulado a través de las células. ¿Cómo podemos realizar? Usted escuchaba a nuestro pastor Francisco hablar del discipulado. ¿Cómo podemos llevarlo adelante a través de las células? ¿Cómo podemos ahora usar ese grupo pequeño? ¿Cómo podemos usar ese entorno más particular, más personal, más íntimo, para cumplir la misión que se nos envió? Entonces, lo primero es que, para los que son más nuevos, los que llevamos más tiempo conocemos, pero la justificación bíblica del trabajo en células. Y qué bueno que el pastor Francisco, en varias cosas que mencionó, indudablemente pudo llevar adelante en su enseñanza algunas cosas particulares cuando hablaba del acompañamiento. Hay, por ejemplo, los dos primeros versículos que aparecen allí, Marcos 5, versículo 37, y el capítulo 14, verso 33, nos hablan de cómo vamos a hablar ahora del acompañamiento que Jesús hacía en los hogares. Ahí Marcos 5, 37 es cuando va a la casa de Jairo, cuando la niña estaba muerta, y él llega al hogar con sus dos discípulos. Llega al hogar a enseñar, a mostrar la preocupación de él. Jesús no le decía a la gente, tienen que ir al templo en Jerusalén, tienen que ir a la sinagoga en Capernaum. No, él iba. Y por eso el discipulado, fíjese, es tan claro el mandato de Jesús. Id, o sea, vayan ustedes a ellos. Id, y ahí, en ese lugar donde ustedes van a ir, ahí hagan discípulos. Jesús va a la casa de Jairo, y en el capítulo 14, 33, está hablando cuando él está en el momento ahí complicado de la agonía, y cómo necesita del acercamiento, del acompañamiento. Fíjate cuando Jesús le dice a sus discípulos que estén con él, que lo acompañen. Entonces, como bien decía nuestro pastor Francisco, el discipulado es ese acompañamiento, ese estar allí. Fíjese que hace ya algunos años en nuestro país se ha hecho propiedad ese neologismo, no estoy ni ahí. O sea, ¿qué significa? No me interesa. No me interesa, me es indiferente. El discipulado es todo lo contrario. Sí, me interesas. Yo estoy ahí. Yo voy. Es el mandato de ir. Y ahí vamos viendo después todos los otros versículos que tenemos ahí para ver cómo Jesús en Hechos 2:46, cuando comienza la iglesia, después del día de Pentecostés, dice que los hermanos estaban unidos todos juntos y compartían con alegría en los hogares, en las casas. El 5:42 también. Y todos los días en el templo y por las casas. Entonces, cuando nosotros nos reunimos en la reunión grande, en la que nos reunimos todos y podemos abrazarnos. Pero fíjate, cuando hacemos eso, el día domingo, ahí hay una predicación. Ahí el pastor o una persona pasa al frente y hace una predicación. La palabra
predicar, es la palabra querigma, en este caso, el proclamar. Se proclaman verdades bíblicas, se proclaman las verdades de la palabra de Dios, se tiran, se lanzan. Pero cuando hablamos de la célula, porque el domingo, cuando se comparte esa palabra, viene el que viene a escuchar, escucha nada más, se siente, escucha y dirá amén, todo eso. Pero en la célula es diferente. Cuando es en la casa, ahí se puede compartir, se puede preguntar, se puede interrumpir, se puede interactuar. Y también después vemos en los lugares donde dice la palabra, y la iglesia que está en tu casa. Y la iglesia que está en tu casa. Entonces, tenemos un sinfín de pasajes bíblicos en los cuales la palabra nos indica, justamente, como decíamos ahí en Hechos 5:42, en el templo y por las casas, en la justificación. Ahora, sabemos que la célula es el grupo pequeño. Por eso decíamos que ahí se puede interactuar, ahí se puede conversar, ahí se puede preguntar. Entonces, el grupo es más pequeño. Tiene un líder, un guía, un discipulador, alguien que es el que comparte. Pero fíjate que este líder discipulador no solamente es él, y indudablemente va un poco más adelante ahí dándole lugar a los demás que participan del grupo pequeño. Va a hacer preguntas, va a preguntar cómo estuvo la semana. Se reúne semanalmente el grupo, ¿tá? O sea, al igual que el día domingo, pero aquí en el ambiente más privado, más pequeño, más personal y más particular. El lugar, un lugar, la casa, la plaza, es diferente el lugar. Hoy día, bueno, más adelantito me lo vamos a ver, el Señor ha permitido que se acabara la reunión grande. Mire cómo es el Señor. Y nosotros nos damos cuenta y sabemos por la historia de la iglesia, a través de los siglos, que los lugares donde el evangelio ha sido más perseguido y donde la iglesia más ha crecido sin necesidad del lugar grande. Hoy día China. En China, claro que hay iglesias, por supuesto, pero todas las iglesias que son reconocidas son iglesias que pertenecen al gobierno y que el que va a predicar, el pastor, tiene que enviar con una semana de anticipación al gobierno o a alguien destinado qué es lo que va a predicar. Y en la reunión, en el culto de ellos, siempre hay alguien enviado por el gobierno para escuchar qué es lo que se dice. Y si hay algo que se dice en contra de lo que piensa el país, el gobierno, se cierra la congregación. De hecho, han estado quemando una cantidad de congregaciones. No sé si tú lo has leído en Noticia Cristiana. Entonces, el lugar, hoy día el Señor ha permitido. Pero fíjate, China, que la verdadera iglesia de China, la iglesia cristiana que trabaja en estas células, está por todo el lugar, se reúnen en diferentes partes. Y China es el país que hoy día está enviando, la iglesia de China es la que está enviando más, escucha bien, la que está enviando más misioneros a la obra, sin tener los templos grandes. Entonces, el lugar puede tener cierta importancia, claro, pero no es lo fundamental. Entonces, por eso el evangelismo en la célula, el discipulado en la célula, y más que el evangelismo. Entonces, nosotros como parte de los que hemos creído que este trabajo celular en los hogares tiene un efecto tremendo y que hemos participado por años en los seminarios y todo aquello, como escuchábamos a Joel Comiskey. Él es un hombre que debe ser el que conoce más de células, que ha recorrido todo el mundo, y él nos compartía ese primer video que nos mostraba el pastor Marco, cómo la iglesia va creciendo a través de estos grupos celulares, del grupo pequeño.
que se reúne en el lugar que puede. Ahora, es una célula de discipulado. Es una célula de discipulado. Por eso decía, más que evangelismo, es donde se comparte la palabra de Dios, donde se enseña la palabra de Dios, donde hay oración, donde hay comunión. Se puede compartir un café, se puede compartir un mate, una galletita. Es donde se va formando el carácter. ¿Se dan cuenta que no es solamente el discipulado? O sea, que no es solamente el evangelismo. Es en el grupo pequeño donde se va formando el carácter. Donde también se comparte el evangelismo. El evangelismo, por supuesto, es parte fundamental de la célula de discipulado. Pero no es una célula exclusivamente de evangelismo. Por eso le cambié el nombre. Porque no es exclusivamente. Y es la célula de discipulado donde se enseña vida. Lo mencionaba el pastor también, Francisco. Donde se enseña vida. No donde se entregan hojitas para repartir y usted responde estas preguntas y listo. Y después de 5 o 6 meses ya respondió todo listo. Está discipulado. No. No, y bien lo decía nuestro pastor Marco. En un año formar un discípulo. Fíjese que la gente que llegamos al conocimiento de Cristo, hemos llegado llenos, como dice la palabra, veníamos muertos en delitos y pecados. Y en un año nos vamos a formar el carácter. Nos vamos a cambiar todos los aspectos que influyen en nuestra vida, nuestra personalidad, nuestro temperamento. Es obra del Espíritu. Y lo otro, no nos olvidemos. Jesús escogió a esos 12 y vivió con ellos. Escuchen bien, vivió con el mejor de los maestros. El mejor para enseñar. Se demoró 3 años. Con eso que vivía. Ellos caminaban a su alrededor, como he dicho en otras ocasiones. Jesús era un maestro desde el punto de vista de la enseñanza, era un maestro peripatético, que enseñaba mientras iba caminando, de alrededor, del contorno. Él iba caminando, iba enseñando. Iba a una casa y enseñaba. No lo sentaba y le pasaba, toma, aquí tiene un papel, le voy a enseñar de la humildad, como lo decía. No. Él iba caminando y en el momento que se daba la situación, enseñaba. Maestro peripatético. Entonces, la célula de discipulado es esto. Se enseña vida. Se enseña vida. Luego, lo que no es. ¿Qué no es la célula? No es una reunión de oración, aunque oramos. Claro que sí. Vamos a orar por los discípulos, por sus problemas. Vamos a interceder por lo que está viviendo cada uno. Pero no es exclusivamente una reunión de oración. ¿Por qué? Porque tenemos reuniones de oración. Acá CCE la tiene el viernes, como la tiene el viernes la comunidad Bautista Encuentro, el viernes, y la comunidad Vida Nueva de Lautaro tiene su reunión de oración otro día. Esa reunión de oración. La célula no es una reunión de oración, aunque se ora. No es una reunión de estudio bíblico, ¿no? Porque también tenemos estudio bíblico, donde se entrega la palabra. El sermón del domingo es un estudio bíblico. Pero la célula no es exclusivamente ni una reunión de oración, ni es un estudio bíblico, ni tampoco es un lugar de evangelismo exclusivo, no solo para ganar personas, no. De ahí el título, lo reitero, es para formar.
No es solo para que llegue gente y llegue, porque dígame, que era el gran problema, ¿cuántos años nuestras congregaciones y los que ya llevamos años en lo que es la vida cristiana? Nuestras congregaciones, cuando hacíamos las famosas campañas de evangelismo, en la que yo me entregué al Señor, no fue una campaña de evangelismo, pero se hacían campañas grandes, y el único propósito era ganar gente, nada más, ganar gente, ganar gente. Oye, pero así como se ganaban, así como llegaba gente, la congregación hacía una inversión tremenda. Se invitaba a un predicador, que había que pagarle el pasaje, la estadía, se le daba una ofrenda, se hacía un trabajo, se compraban tratados, Biblias, se hacía un gran gasto económico. Y llegaba gente, claro que llegaba gente. Se invitaba casi siempre a un cantante famoso. ¿Ah? Claro, un cantante. En este tiempo estaba Luz Eliana, Charlie Busto, algunos que eran más de corte pentecostal, pero siempre se invitaban cantantes o alguna persona. Yo cuando estaba en Concepción, ahí invitamos al Cóndor Roja. Tuvimos al Cóndor Roja ahí en la congregación. Entonces, y de ahí, para que llegara gente. Pero la célula no es exclusivamente para que llegue gente. No. La célula es, el evangelismo es una parte. Tampoco es un centro de ayuda social. Fíjate que hay congregaciones y damos gracias al Señor porque eso también ocurre en congregaciones en que empiezan a entregar ayuda, van a las calles, y muy bien. Pero, en la célula también. Si un hermano está pasando una necesidad, vamos a ir en ayuda, por supuesto. Por supuesto. Los que estamos siendo discipulados, los que están siendo discipulados, la célula de discipulado ayuda. Se pone metas para ayudar. Mira, hay en tal parte hay una familia que nos reunimos y vamos allá y le llevamos, sobre todo en este tiempo. Pero no es, la célula no es un centro de ayuda social ni centro de solidaridad exclusivamente. Por eso es que nosotros debemos tener claro qué es la célula. ¿Cuál es el propósito principal? Ahí está. Transformar vidas. Ese es el propósito principal, transformar vidas. Que el que llegó cargado de cuánta cosa que le puso el mundo, cargado de delitos y pecados, de mañas, de caracteres tan diversos, puedan a través de todo lo que vamos a hacer en la célula, de la enseñanza de la palabra, sí, de la oración en grupo. Ahí en el propósito de transformar vidas está la pregunta que se le hace al discípulo, directamente a cada uno. Dime, ¿qué parte de tu vida, de tu carácter, tú quisieras cambiar? ¿Te acuerdas la primera pregunta, o una de las primeras preguntas que nos hacía el pastor Francisco? ¿Te gustaría que tus discípulos fueran tal como eres tú hoy día? Y yo creo que varios a lo mejor movieron la cabeza diciendo, la verdad que no, pastor. ¿Por qué? Porque uno se mira a sí mismo y dice, no, todavía tengo cosas que cambiar en mi vida. Ahora, esto tampoco puede ser una traba de decir, no, cuando yo esté total y absolutamente transformado, porque transformar vidas, guiarlas a actuar, a hablar y ser como Jesús, esa es la meta final. Tampoco puedes tú decir, no,
al encargado, al líder de la célula, al discipulador, no le puede decir, si yo voy a lo mejor a tomar discípulos cuando yo sea como Jesús. Entonces va a tener que empezar a discipular allá en los cielos. No. Mientras estamos siendo transformados, mientras vamos avanzando en el cambio de nuestros caracteres, podemos ir guiando a otras vidas. Vamos enseñando nuestra manera de vivir que va siendo transformada. Va a ser vista y mirada por otros ojos, por otras vidas. Otros de los que están más nuevos en la célula. Entonces, el discipulador va viendo el cambio, va viendo la transformación de este discípulo, de esta discípula que llegó, de este que ha crecido un poco más porque se ha dispuesto. Palabra que se nos decía, la disposición. Fíjate que cuando uno lee el lindo libro este del pastor Paul John Guichot, cuando él menciona que él primero, durante muchos años, tenía una congregación que empezó a crecer grandemente en Corea, y ya tenía más de 3.000 miembros él, y ya él sacaba pecho que era la congregación más grande en ese tiempo de Corea, en esos tiempos cuando él comenzó, pero Dios dice que lo tuvo 10 años para cambiarlo, porque él se había hecho una autoimagen de suficiencia, de orgullo. Está en un video en YouTube que se llama ¿Cómo hacer crecer a tu iglesia? ¿Cómo hacer crecer a la iglesia? Y sale el pastor Paul John Guichot, él dando su testimonio. Y que cuando Dios lo fue transformando, le dijo, y le habló de trabajar en células, de trabajar en el grupo pequeño. Y él llamó a todos los diáconos, a los varones de la congregación, y le dijo, Dios me dijo que trabajáramos de esta manera. Y los diáconos le dijeron, no, nosotros no. Sí, ustedes van a abrir sus casas y en sus casas van a empezar a trabajar y van a hacer... No, le dijeron. Ese es el trabajo que usted tiene que hacer como pastor. Más encima le pagamos para que haga ese trabajo y quiere que le hagamos nosotros el trabajo. No, pues si quiere eso, mejor renuncie, le dijeron. Así que se fueron los diáconos. Y él quedó ahí y le dijo al Señor, Señor, se fueron todos, ¿qué voy a hacer? Y él relata que el Señor le dijo, te voy a hacer una pregunta, le dijo el Señor. ¿De quién nació Jesús? De María. ¿Qué era María? Una mujer, ya. ¿Quiénes eran los que sostenían la vida económica de Jesús? Las mujeres. ¿Quiénes al lado de Jesús y al lado de los discípulos iban caminando? Las mujeres también iban. A veces a veces en nuestra mente tenemos el error de creer que Jesús caminaba solamente con los 12. Los 12 eran los apóstoles. Pero había una gran cantidad de discípulos. Fíjate que para el día de Pentecostés habían 120. No eran los 12. Entonces, hubo una gran cantidad que comenzó con Jesús desde el tiempo del bautismo. Y no fueron de los apóstoles. Tenemos dos por lo menos con nombre y apellido. Matías y José, que aparecen en el capítulo 1 de los Hechos, que dice que cuando hubo que reemplazar a Judas, se pidieron algunas condiciones. Tenía que haber estado desde el principio, desde el bautismo. Desde el bautismo, con ellos. Dice, y entre todos eligieron a dos, a Matías y a José. O sea que habían otros discípulos que caminaron todo el tiempo con Jesús. Y no eran de los 12. Entonces, ahí estaban las mujeres. Y Jesús, y dice que el Señor le preguntó, ese pastor yo, que le preguntó al Señor, ¿y quiénes estuvieron al pie de la cruz? De los 12 apóstoles, ¿cuántos habían? 1, Juan. Y las demás, las mujeres. ¿Y quiénes fueron las primeras que fueron al sepulcro? Las mujeres. Entonces, le dijo, entonces usa a las mujeres.
el pastor Cho dice que él llamó a todas las diaconisas y les dijo, esto es lo que hay que hacer, ¿ustedes están dispuestas? Y dice que el amén fue sí, y aplaudieron felices. Sí, vamos a trabajar, pero con una condición, les dijo. ¿Usted sabe cómo es la cosa aquí en Corea? Que la mujer no tenía mucha autoridad, casi nada. Usted desde el púlpito tiene que decir que usted nos ha dado autoridad. Y todas se pusieron un paño en la cabeza, un velo, para indicar que estaban bajo la autoridad del pastor. Y así comenzó el boom, el crecimiento sobrenatural, con la cual la congregación del pastor Cho llegó a ser la más grande del mundo. Casi cerca de 1 millón de hermanos en las células. Entonces, el propósito principal de las células es formar vidas, discipular, guiarlas a actuar, a hablar y ser como Jesús. Ese es el propósito principal. No es solo orar, no es solo leer la Biblia, no es solo evangelizar, no es solo ayudar en lo social y servir, no. Este es el propósito. Transformación de vidas. El cambio que se produce cuando vamos interactuando con la palabra, cuando vamos acompañando la vida del discípulo. Entonces, ¿qué hacemos en la célula? Lo que ahí aparece. Enseñamos a obedecer la palabra de Dios, a poner en práctica lo que recibimos como enseñanza. Y es donde se tiene que ir pidiendo cuentas también. Claro, el discipulador, si enseña un día acerca de la importancia de la oración, él puede y debe ir pidiendo cuenta. A ver, ¿tú oraste esta semana? ¿Oraste todos los días? ¿Leíste la palabra de Dios todos los días? Porque una cosa es orar 1 hora el domingo y leer 7 capítulos el domingo. No es lo mismo que orar todos los días y leer la palabra 1 capítulo cada día, ¿no? ¿Por qué? Porque como hablamos de transformar vida, se va haciendo a través de obedecer la palabra y formando hábitos. Va formando hábitos. Y aquí es donde tiene que estar la vida que traspasa el discipulador. ¿Cómo le enseña el discipulador a su discípulo a orar? Le compra el libro de Larry Lee, ni tan solo 1 hora, y se lo regala al discípulo. Tome, para que lea. Y a otro le tome la oración de Gigi Ávila. Tome, un libro. ¿Será esa manera? Supuesto que no. Ya dijimos que lo que enseñábamos era vida. Entonces el discipulador, ¿cómo le enseña a orar al discípulo? Orando con él. Les enseña de la oración cómo, diciendo los tipos diferentes de oración. Hoy día vamos a orar solamente dando gracias. No le vamos a pedir nada. Hay peticiones, pero hoy que estamos hablando durante ¿cuánto? Vamos a estar durante 2 meses, 3 meses, 5 meses, 1 año, hablando de la oración. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando todos formemos en nosotros el hábito de la oración. Y fíjese que se conoce cuando alguien ora, cuando se levanta de madrugada. No olvide esos 5 principios bíblicos como bereanos. La oración de madrugada, el estudio de la palabra, la vida del diezmo, la bendición de congregarnos el domingo y la evangelización diaria. Es como la célula, pero tiene que ser nuestra vida. Entonces, vamos a hablar de la oración y el discipulador le enseña de la oración,
los tipos de oración, la oración de gratitud. Y otra semana vamos a hablar de la oración de intercesión, en que no vamos a dar gracias, ni vamos a pedir por nosotros, ni por nuestra necesidad, vamos a interceder por otros. Y le va a hablar de la oración, ¿de cuál? De la oración de reprensión, de liberación, la oración de pedir por nuestras propias necesidades. Así vamos enseñando, así vamos discipulando, así vamos formando la vida de oración, enseñando que la oración, ¿se acuerdan lo que nos ponía el pastor Francisco? Me ahorró varias cosas, así que mi participación va a ser más corta gracias al pastor Francisco. Lo aplaudo y que el Señor le bendiga, pastor Francisco. Claro, ¿se acuerdan lo que ponía que era la oración? Que a veces pedíamos solamente por nuestros tesoros del corazón. Entonces, en la oración vamos enseñando a despojarnos del yo, a despojarnos del yo a través de la palabra. Entonces, en la célula de discipulado, ¿cómo enseñamos? ¿Cómo enseña acerca del estudio? Porque Jesús nos dijo que leyéramos la palabra, que escudriñáramos la palabra. Y como bereano, se conoce bien, Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los de Tesalónica, los de Berea, escudriñando cada día la palabra para ver si estas cosas eran así. Si Pablo nos estaba mandando unos carriles nomás con lo que enseñaba, sino que era palabra de Dios. Entonces, en la célula de discipulado se forma la vida del estudio de la palabra. ¿Y cómo le enseña? Se va a notar si el discipulador lee la palabra o no. Entonces, como bien nos decía lo anterior, Pastor Francisco, el discipulador nunca deja de ser discípulo. Y él va leyendo y escudriñando para ir entregando. Para ir entregando palabra. Para ir entregando enseñanza. Y va leyendo junto con los suyos. Y va profundizando más y más para responder las preguntas que el discípulo, que la discípula tiene. Y también, imagínense, si a usted le toca un discípulo como Vladimir Obando. Porque a quien me discipuló a mí durante 10 años, y yo salí más duro que otros, 10 años se demoró el pastor hoy día, Carlos Quinteros, 10 años en discipularme. Y parece que faltaron unos 10 años más porque salí medio duro. Pero sabe, cada día que yo me encontraba con él, yo iba a su casa, golpeaba la puerta y yo tenía una lista de preguntas porque me dediqué a leer la palabra y no entendía nada al principio y todo lo preguntaba. Y él me respondía. Y él fue formando mi vida. Y ahora, discipulador. Escucha, discipuladora. A todos nos gustaría que los discípulos llegaran formados ya. Pero no, porque el Señor usa a los discípulos para que también el discipulador obedezca la palabra de Dios y ponga en práctica lo que la palabra dice, el discipulador. Si esa es la interacción hermosa, rica, en que el discípulo me obliga, una linda obligación, a que mi vida vaya siendo cada vez más cercana a la palabra que enseño, que haya consecuencia en lo que enseño con lo que vivo, que haya una consecuencia directa, que sea consecuente con la enseñanza. Entonces la palabra, los discípulos me van a empujar a ser consecuente. Por eso, cuando llegan los discípulos más nuevos, cuando llegan esas discípulas
que preguntan y preguntan. Y que a veces llegan discípulos que dicen, no, porque tenemos los dos tipos de discípulos. Aquel discípulo que dice, no, por favor, a mí no me hagan orar. Y los entendemos, ¿sí? Por supuesto que los entendemos. No los hacemos orar al principio. Tiene que aprender. Pero van a haber otros que decir, a mí me gustaría orar. Las personalidades, los temperamentos diferentes. Y ahí tendrá que venir la formación que mencionábamos. De tratar de acallar un poquito a aquel que ya cree que está listo. A mí me ocurrió. Por eso, escuchen bien, yo estoy hablando de mi propia enseñanza de vida en esto. Por eso digo, el discipulado es vida. Estoy entregando lo que a mí me ocurrió. Cuando yo veía los domingos al pastor predicar adelante, y los días de semana, el miércoles en el estudio bíblico, pasara un hermano que enseñaba, y el día viernes en el culto de oración y testimonio, otro hermano, y al poco tiempo, ay, yo quiero estar ahí, yo quiero estar adelante para predicar. Había otros que decían, no, a mí, no, yo ni por nada pasar adelante. ¿Y qué me dijo mi discipulador un día? ¿Te gustaría predicar ahí arriba en el púlpito ahí? Sí, me encantaría. Ya me dijo. Escúchame bien. Te voy a decir dos cosas. Primero, mientras tú no seas capaz de predicar en la puerta de tu casa, ahí en la cuadra, en la puerta de tu casa, donde adentro está toda tu parentela y tu familia que te conocen, cómo vives, y donde están todos los vecinos que te ven todos los días. Mientras tú no seas capaz de ponerte en la puerta de tu casa y predicar y decir que Jesucristo te cambió, no tienes autoridad para predicar en ningún púlpito. Y después me dijo, ahora, si tú quieres predicar de que Cristo hizo algo en ti, escúchame bien, en cada esquina hay 4 púlpitos. En cada esquina hay 4 púlpitos. Empieza a predicar allí y un día tendrás autoridad para predicar arriba. Nunca más le volví a decir que quería predicar. Pero después, con los años, tuve el privilegio de predicar en la puerta de mi casa y decir, Cristo me cambió. Y los vecinos y vecinas que me conocían, que conocían al alcohólico que llegaba todos los fines de semana mal, pudieron decir, es verdad, a él lo cambió Jesús. Y después Dios me dio la oportunidad. Entonces, enseñamos a obedecer la palabra. Y aquí es donde aprende el discipulador primero. Y el discípulo también. A poner en práctica lo que estamos recibiendo. Y vamos evaluando. Y vamos preguntando. Y vamos lanzando al agua a uno que ha crecido un poco más. Y al que ha crecido un poco más lento, no significa que no haya crecido. Ojo, discipulador, discipuladora. El hecho que alguno a lo mejor no quiera todavía hacer el tema, compartir la palabra en la célula. Que todavía no quiera orar ahí en medio de los que están siendo discipulados. No significa que haya crecido menos. Porque como decía, puede ser parte del temperamento. Tiene un temperamento más flemático, más... No es un temperamento. Entonces, el poner en práctica es ahí en la célula, es ahí en el discipulado, donde vamos recibiendo, donde se va formando el carácter del discípulo, donde se van llevando las prácticas de la oración. Fíjate que un pastor a quien yo admiro y quiero mucho, aunque lo vi una sola vez, él decía que hoy día el gran problema de la iglesia en el mundo, sin nombre ni apellido, era, y usaba una palabra muy grande, pero era, dijo, el problema más grande de la iglesia hoy día es la conceptualización. La conceptualización.
Una palabra muy grande. Pero por ahí se metieron unos discípulos. Están clamando al Señor. Decía que el gran problema de la iglesia hoy día era la conceptualización. ¿Y qué es la conceptualización? Dijo él. Yo lo voy a explicar, dijo él. La conceptualización es entender el concepto, pero no tener la vida de ese concepto. Por ejemplo, entender el concepto de la oración, que necesitamos orar, que es bueno orar, pero no oramos. O sea, el concepto está claro. El concepto del perdón, claro que lo tenemos en la Biblia. Y podríamos decir el perdón en griego, en hebreo, y no perdonar. ¿Me entiendes? No, yo tengo claro el concepto de que yo, como discípulo, debo leer la palabra de Dios. Sí, pero no la leo. Eso es la conceptualización. El tener los conceptos claros, pero no la práctica. Pero no el hábito de lo cual esa palabra, ese concepto enseña. Así que enseñamos a obedecer la palabra de Dios, a poner en práctica lo que recibimos como enseñanza. Entonces, cuando queremos enseñar acerca de la oración, como decía, podemos pasar un largo tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos los discípulos formen el hábito de la oración. Vamos a enseñar acerca de el perdón. No que hoy día el perdón y mañana la oración y pasado la santidad y pasado las misiones y después el evangelismo. Porque si esta semana enseñamos acerca del perdón y la próxima semana del evangelismo no vamos a alcanzar a practicar el perdón. Y antes de empezar a practicarlo ya vamos a tener otra enseñanza. Si en la célula del día miércoles, martes, lunes se te enseña acerca de la santidad. La santidad, yo tengo que vivir en santidad. Pero resulta que el viernes ya tienes culto de oración y se te enseña otra enseñanza. Ah, sí, la oración de madrugada. Entonces, tengo que practicar la oración de madrugada. Ah, pero tenía la otra enseñanza. Ah, y si tienes escuela dominical. Ah, no, la escuela dominical enseñaron acerca de las misiones. No, yo tengo que ser un misionero, tengo que ir hasta el fin del mundo. Yo iré de la tierra hasta el fin. Y después el domingo en la tarde, en la noche, cuando tienes la predicación del culto dominical, de la celebración, te enseñan, no, hoy día vamos a hablar acerca de la administración económica. Sí, yo voy a practicar. Pero resulta que en la semana se te dieron 5 tareas que practicar. Y no alcanzas a practicar las 5 cuando ya te entregan otra más. Entonces, ahí la iglesia, la congregación, debiéramos llevar todos un proceso más o menos parejo de tiempo en que durante 2 meses hablemos de la oración hasta que todos formemos el hábito de la oración. El estudio de la palabra y dar herramientas de cómo estudiar y estudiarla y cómo practicarla. Y así diferentes tipos de las enseñanzas que la palabra de Dios nos dice. ¿Qué es la célula? Es donde se debe manifestar el amor cristiano. Claro que sí. Es ahí donde mayormente se debe manifestar el amor cristiano. Pero de repente oramos, Señor, ayúdame a amar a todo el mundo. No vamos los de la célula que son 5, 4, 3. Voy a amar a todo el mundo. Imposible. ¿Cómo voy a amar a Donald Trump? Si al que tengo al lado todos los domingos o todos los días miércoles en la célula no aprendo a amarlo. Ahí se manifiesta el amor cristiano. Porque la célula es una microiglesia donde el amor se tiene que manifestar. No olvide lo que Jesús dijo. En esto conocerán
que son mis discípulos, en que dejaron todos de fumar. En esto conocerán que son mis discípulos, en que no se meten a páginas de pornografía. En esto, no. Conocerá el mundo que son mis discípulos cuando se amen. Cuando esa iglesia, cuando esa microiglesia, la iglesia chiquitita, la célula de discipulado, aprenda a amarse, donde se dé el acompañamiento, donde lloremos con el que llora y donde riamos con el que ríe. Claro, es allí donde se debe manifestar en las células la evidencia del amor de Cristo en nosotros. Es donde tú puedes abrazar, porque el domingo desde el púlpito no puede abrazar a todos. Pero en la célula sí, somos 5, 6, nos abrazamos. Y vamos a decir, vamos produciendo un romance, por así decirlo, usar esa palabra, un romance dentro de la célula. Y cuando, y está la célula, y fíjate, allí donde se produce esta parte importante, que era el título que me habían dado, ¿cómo se produce el evangelismo? En que nosotros en la célula nos amamos. Llegamos a la célula y nos abrazamos y de verdad aprendemos a amarnos, porque cuando escucho la prueba, la lucha de mi hermano, del otro discípulo, cuando escucho que el discipulador dice, como Jesús le dijo a los suyos, quédense conmigo, mi alma está angustiada hasta la muerte. Cuando el discipulador le dice, queridos hermanos y discípulos, les quiero pedir que oren por mí, estoy pasando momentos complicados. Los demás discípulos lo abracen. ¿Se acuerda la pregunta que hizo el pastor Francisco? ¿Qué pasaría hoy día si tu discipulador o tu discipuladora te diría, sabes, yo no voy a seguir siendo más tu discípulo? Capítulo 20 de los Hechos. Dice que Pablo, cuando llamó a los líderes, a los ancianos de la iglesia en Éfeso, los llamó, pasó por otra ciudad y los mandó a buscar y les dijo, tengo que decirle algo, ustedes nunca más me van a volver a ver. ¿Han leído ese pasaje? ¿Qué es lo que ocurrió? Dice que lo empezaron a abrazar todos y a besar. Lo besaban y lloraban por la palabra que les dijo Pablo de que no lo volverían a ver. Es el grupo pequeño, la célula, el discipulado donde se debe manifestar el amor de Cristo. Del discipulador a los discípulos. Discipulador, discipuladora, debes amarlos. Debemos amarlos antes que nada. Antes que nada debemos amar a los discípulos. De manera que cuando los amemos y de repente llega una persona nueva, alguien invita, oye, te invito a mira, se llama célula, un grupo, nos reunimos ahí, lo pasamos bien. Y llega la persona y ve que todos se abrazan. En este mundo de individualismo, de independencia, de egoísmo, donde se busca el placer propio, en esta sociedad tan individualista, escucha, es tan individualista esta sociedad que lo que más se vende hoy día son celulares. Y tú has visto cuando de repente se muestran esos memes y otras cosas, que están todos sentados en la mesa y cada uno está con el celular, uno para allá, uno escribiendo, O sea, están juntos, pero cada uno está en su mundo.
Entonces cuando esta persona nueva llega a la célula y ve que todos se abrazan y ve que todo, y llegó él, hola, ¿cómo te llamas? Mira, yo me llamo tanto, hola, me llamo Joaquín, hola Joaquín, bienvenido, que el Señor te bendiga, y que trabaja y siéntate aquí y sírvete un café. ¿Qué le ocurre a esa persona que vive en un mundo de individualismo? Que en su trabajo hay egoísmo. Cuando ve, dice, oye, es que esto no lo había visto en otra parte. Es que esto yo, de verdad, yo no lo conocía. Oye, pero ¿cómo? No sé, esto que hay, y no va a saber explicar. Él va a querer volver. ¿Por qué? Porque lo hicieron sentir bien en medio de un mundo que lo único que le hace es ponerle cargas. Entonces, la célula de discipulado es donde se debe manifestar el amor de Cristo. Es donde cuando llega la persona nueva, ve el ejemplo. La célula debe ser el ejemplo de amor, debe ser la evidencia, debe ser la fuente del amor. Para que los que vienen llegando se empapen y vean y digan, tal como dijeron de los primeros, mirad cómo se aman. Escucha, hermano, hermana, escuchemos todos lo que el Espíritu dice. El amor se puede ver, se debe ver. La fe se debe ver. El amor no es algo etéreo. La fe no es algo etéreo. Es palpable. Cuando abrazo a mi hermano y a mi hermana, pero lo hago de corazón y de verdad digo, te eché tanto de menos en la semana que tuve que llamarte 2, 3 veces. ¿Por qué? Porque simplemente quería escuchar tu voz. Y hay cosas que hoy día no podemos hacer por la situación actual. Pero fíjate esto. Cuando se termine lo de las cuarentenas y podamos reunirnos, fíjate, la célula celebra el cumpleaños de uno de los hermanos de la célula y se invita a uno o dos amigos del que van a celebrar otro. Va a ver, va a notar algo. O hacemos un picnic, vamos a ir al campo. Vamos a ir a Vega Redonda. Vamos a ir a Giseloy, un grupo de discípulos. Y van a ver cómo comparten. Eso, escuche bien, eso, indudablemente, usado por el Espíritu Santo, va a tocar profundamente la vida de esos invitados. Y se produce ahí el evangelismo. Yo quiero llegar ahí. Yo quiero ser parte de este grupo donde se aman. Y después un día va a la congregación y ve que ahí también se aman, se saludan. Y que él llegó y dice, hermano, queremos presentarle al hermano Joaquín porque él se adhirió a nuestra célula y lo queremos, está aquí con nosotros. Amén. Y después se acercan, hola Joaquín. Y lo abrazan todo y le preguntan dónde trabaja. O sea, oye, aquí hay gente que se está interesando en mí. Sin olvidar lo principal, que es que el Espíritu Santo está trabajando en él. Que es el Espíritu de Dios el que está obrando. Y le está diciendo por dentro, ¿te das cuenta de lo que es esto? ¿Te das cuenta de cómo estas personas estuvieron conversando durante 2, 3 horas en un camping y ninguno dijo un garabato? Y a ti se te salieron 3 o 4, pero nadie le dio importancia. Claro, nadie lo va a mirar, porque sabemos, así llegamos todos, ni a hablar yo cómo llegué. Ni cómo me escuchó un día mi discipulador, yo iba en una micro, sentado, conversando con un amigo.
Y empecé a decir, bueno, ese era mi vocabulario. Pura ordinariez y ni le cuento. ¿Y sabe qué? En el asiento de atrás, justito en el de atrás, iba mi discipulador. Y cuando de repente se para él para bajarse, me dice, ¿cómo está Vladimir? Y luego, ¡oh! Ni le cuento de qué colores me puse. El camaleón en una alpargata al lado mío. ¿Y sabe lo que escuché? Escuché esta voz. Oh, te pasaste para ordinario. Y tu discipulador y el hermano Carlos te escuchó. No, tú no tienes que ir más a la iglesia. No. El hermano le va a contar a todo lo sucio que eres con tu boca. ¿Cómo se te ocurre que vas a ir a cantarle ahora a la iglesia después de todos los garabatos e inmundicia que dijiste? Y yo me bajé de esa micro con la plena seguridad que yo no iba a ir nunca más a la iglesia. Pero en un momento el Espíritu me habló, me dijo, no, tú te crees bien gallito y bien hombre para algunas cosas, tienes que ir y dar la cara. Y si él te dice algo, pedir perdón. Así que partí a la iglesia. Ahí estaba él. Escúcheme bien, nunca en los 10 años, eso pasó a los meses de que me estaba discipulando, nunca en los 10 años, jamás me mencionó aquello. Nunca. Aleluya, menos mal. Nunca tuve que pedirle perdón por eso. ¿Por qué? Porque el discipulador entendía que yo era nuevo, que venía llegando cargado de inmundicia. Entonces, es lo que decimos, allí en la célula de discipulado se manifiesta el amor. Ahí se sirve al otro, claro que sí. Ahí se apaña. Entonces, el discipulado está basado en una comunión de amistad y amor entre el discípulo y el discipulador y la célula de discipulado. Se tiene que formar esa comunión. Se tiene que formar esa comunión de amor, esa amistad. Recuerda lo que Jesús les dijo, ya no llamaré más mis discípulos, les llamaré amigos. Aleluya, les llamaré amigos. Porque el discípulo a veces no sabe lo que hace el discipulador, su maestro, pero el amigo sí. Y fíjate en la palabra del Señor. Ahí, de repente a veces la leemos tan rápido. Leí hace un tiempo atrás cuando el profeta, cuando Samuel, que era profeta y sacerdote, cuando el Señor le dice, Samuel, la verdad es que estoy arrepentido de haber puesto a Saúl como rey. Mira, el Señor, Dios, le está abriendo su corazón a Samuel, a un hombre, a una criatura. ¿Sabes? Te quiero contar una confidencia, Samuel. Creo que, ahora, no vamos a decir que se equivocó el Señor, porque, ¿sabes? Me pesa. Lo dijo, me pesa haber puesto a Saúl. Te cuento, me pesa haberlo puesto. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo el Señor? Le está hablando al amigo. No le está hablando al profeta Samuel, al sacerdote, al amigo. Me pesa esto. Pucha, yo quería que él fuera así, ya sabes, pero su carácter me pesa, Samuel, pucha, te lo comparto. Te lo comparto. Y el discípulo recibe. Y cuando el discípulo viene y le cuenta algo al discipulador, algo grave, una situación dolorosa, el discipulador tiene que llorar con él. Yo personalmente vi llorar a varios en un momento de mi vida. Los vi llorar junto a mí. Y te digo que su abrazo, te digo que ese apretón y esas lágrimas que vi en los ojos de varios me fortalecieron para seguir adelante. Entonces, el discipulado está basado en una comunión de amistad, de amor, amistad.
de comunión entre el discípulo y el discipulador, en la cual nos vamos amando más en este mundo individualista, en esta sociedad que nos arrastra. Por último, la actualidad. COVID-19. El Señor permitió que se cerraran los lugares de reunión, aunque hay unos porfiados por aquí, por Santiago, que todavía llaman claro, ya, un pastor, sí, no venga, si el Señor nos va a cuidar, ya. El Señor ha permitido. Y hoy día la célula, aunque sea a través de las plataformas virtuales, se está, y sabe lo que está haciendo, escuche bien, esto está permitiendo que añoremos volver a abrazarnos, ¿o no? Uno estar con tu hermano, uno añora que ver a tu hermano, tu hermana y abrazarlo, decirle, ay, sé que estábamos cerca a través de Zoom, de Facebook, de Instagram. El Señor ha permitido que se cerraran los lugares de reunión. Algunos me han criticado a veces porque yo muchas veces he hablado acerca de los lugares. La iglesia en el primer siglo creció de manera exponencial sin tener ni un local, ninguno. Y cuando Constantino pasó los templos paganos y mandó construir, la iglesia se encerró ahí y de ahí no la han sacado más. Hoy día el Señor lo cerró. Y así como va la cosa, parece que lo va a tener cerrado un buen tiempo. ¿Para qué? Primero, para que nos anhelemos, para que nos añoremos, para que deseemos la comunión de los santos. Y nos está obligando a realizar su mandato, misión. Mateo 28:20. A ser discípulos. No el domingo desde el púlpito, sino a través de las células de discipulado. Y una cosa yo sé y tengo claro. En las células se va a realizar la misión del discipulado. Se está realizando y se va a seguir realizando. Vamos a obedecer el mandato, vamos a cumplir la misión. Y vamos a tener un crecimiento sin igual. Di amén ahí. Di amén. Un crecimiento sin igual. En lo cual, cuando volvamos a reunirnos, habrá caras nuevas. Fíjate que el Señor nos está haciendo a través de esto que ha permitido de cerrar los lugares y tener que predicar y entregar la palabra a través de las plataformas virtuales. Mira, yo les digo que yo ya soy un pastor interdenominacional, interabominacional e intercontinental. El domingo, los domingos tenemos hermanos de Brasil, desde Brasil, claro, hasta de Colombia, hemos tenido de Argentina, hay un hermano que desde Rusia, a 60 kilómetros con Finlandia, se une los domingos. ¿Cuándo iba a llegar? Hermanos de México, de diferentes partes. Dios, el Señor está permitiendo que lleguemos a lugares donde, ¿cuándo voy a pensar que voy a estar a 60 kilómetros bendiciendo con la palabra a 60 kilómetros de Finlandia? Nunca. Pero ahí se conecta el hermano y, pastor, estamos aquí, desde Rusia. Amén. Y así yo creo que cada uno de ustedes, los pastores, todos los pastores que hoy día están predicando, somos todos internacionales. Aquí hay un hermano que tiene una radio cristiana, la radio, y yo la bauticé, la Celestial FM. Llegamos a una cantidad de poblaciones. Una cantidad de poblaciones aquí en Santiago, en la comuna de La Pintana y diferentes lugares, que antes no se podría haber dado. Entonces el Señor en la actualidad permitió, está permitiendo
nos está obligando, como decía la alabanza antigua esa que cantaba, Dios nos está impulsando hacia afuera. ¿Se acuerdan de eso? ¿Ah? Dios está llamando a la guerra, una guerra espiritual, por supuesto. Esto es una guerra espiritual. Dios nos está llamando a la guerra, nos está impulsando hacia afuera. Si fue lo que dijo él. ¿Ah? ¿Cuántos años escuché yo? Ya, hermanos, para el próximo domingo inviten, gente, inviten, que vengan, que vengan. Y yo creo que el Señor Jesús le movía la cabeza y dice, ay, estos cabezas duras. Les dije que ellos fueran y ellos denle con que vengan. Bueno, hoy día tenemos que ir. Y cuando pase esto, tenemos que seguir yendo para que se cumplan las células de discipulado, la misión mandato de ir y formar discípulos. Y que va a traer un crecimiento. Escuche bien. Va a traer un crecimiento al ministerio apostólico Silo. Y muchos, escuche bien, y muchos que criticaron y siguen criticando a escondidas y a espaldas, y que uno sabe, y que ponen en tela de juicio situaciones y personas, tendrán que venir y reconocer, que esto no ha sido el mover, ni ha sido el capricho, ni la vanidad de un hombre llamado Marco Torres, sino que es el proyecto de Dios, un proyecto de Dios en los cuales estamos inmersos. Por eso yo le invito, hermano, hermana, a cada uno de ustedes, de los discípulos, de todos, que cuando hablemos del pastor Pedro Acuña, no hablemos del pastor de allá de Lautaro. Es tu pastor, es mi pastor, el pastor Iván, la pastora Grisel, la pastora Flor. Que tú hables de ellos como tus pastores. Somos miembros de un equipo apostólico en que todos queremos crecer. El pastor Francisco no es el pastor de la comunidad Bautista Encuentro. Es mi pastor también, es mi consiervo. Y que veamos a cada uno de los pastores como pastores nuestros de la misma congregación. Y que tú veas a tu hermano como hermano de la congregación. Y que mires a todos los que están ahí en la pantalla. Que mires a todos los que están en la pantalla ahora como tus hermanos, como partes de la misma congregación, herederos del mismo amor de Jesucristo y con el mismo anhelo de que Jesucristo cumpla en nosotros su propósito. Mira los que están ahí conectados. Es tu hermano, es tu pastor José Herrera, es tu pastor Sergio Quintriqueo. Somos tus pastores, somos hermanos los unos de los otros. Estamos congregados bajo un ministerio apostólico en el cual estamos siendo edificados para cumplir el mandato, la misión, el propósito de Dios. Así que el Espíritu Santo nos vaya revelando más y más la obra de comunión que está haciendo en nosotros. Yo tengo la bendición de conocer a la gran mayoría de los que están aquí ahora, ahí, a los que estoy viendo. Y ustedes, muchos de ustedes, casi la gran mayoría me conocen y me han visto. Pero hay otros. Yo sé que Luis Velasco no sabe quién es Sebastián Gómez. Tienes que conocer a tu hermano, a tu hermana Belén. Así, cada uno de nosotros vamos a ir desarrollando el proyecto de Dios.
a través de las células, a través del grupo pequeño de discipulado, en el cual se van formando las vidas y a través del cual el Espíritu Santo quiere llevarnos a crecer, a desarrollarnos y a ser de bendición en Lautaro, en Hualpén, en Hualqui, en Concepción, en Santiago y en todo lugar, ser de bendición, porque para eso fuimos llamados. Te bendeciré y serás bendición. Hermanos amados, que el Señor siga derramando gracia, misericordia y paz a cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga. Amén. Amén. Gracias, Pastor. Pastor Vladimir. Qué tremendo consejo, palabra, consejo, orientaciones, bendiciones. Cuánto el Señor nos da a través de los ministerios, las gracias que el Señor ha puesto en la vida de nuestros pastores, en la vida de nuestros líderes. Qué bendición es ser parte de una comunidad donde hay tantos pastores que nos pueden bendecir, que nos orientan, que nos aconsejan, que podemos recurrir a ellos en momentos de dificultad, de situaciones. Esa es la idea de ser comunidad, de ser de comunidad de fe y mucho más de ser comunidad apostólica, lo que significa que estamos mirando más allá de nosotros mismos, más allá de nuestro individualismo, como lo decía Francisco al principio, sino de una mirada comunitaria, de no dejar que las cosas religiosas nos impidan ver la necesidad que hay en otros, la necesidad que hay en otras personas. Lo decía una profesora en la mañana de Brasil, en una conferencia sobre misión. La oración es acción. La oración no es solo oración, es acción, es orar y accionar. De igual manera, ¿no? Los grupos pequeños son grupos también que recepcionan, pero que también dan afecto, cariño, aprecio, amando y cuidando a los que llegan, a los que se van conectando. Es increíble la manera como el Señor está usando estas plataformas para llegar a tantos y tantos lugares. Imagínate, de Rusia nos compartía el pastor. ¿Cuántos otros lugares los pastores están teniendo la experiencia de que les escuchan en tantos lugares del mundo, cosa que por la vía normal a lo mejor nunca iba a ocurrir? ¿Ah? El Señor está abriendo esta puerta, esta plataforma, para que sigan predicando. Yo he escuchado a veces los cultos y las predicaciones del pastor Sergio Quintriqueo, y me he gozado también con la palabra del domingo pasado, una palabra de bendición profética para animar el corazón y el espíritu de las personas, de tanta gente que le escucha, a Pastor Pedro, con Pastor Iván. Me hago el tiempito en la mañana del domingo también para escucharle, con Pastor Francisco igual, quien ha asumido la responsabilidad de predicar cada domingo, y así lo hago con varios pastores. Voy escuchando, y cuando no puedo en la mañana lo hago en la tarde, porque el Señor está poniendo palabras en cada uno de ellos, palabras que a lo mejor ni uno es capaz de entender la profundidad que las palabras tienen, ni entender hasta dónde esa palabra puede llegar. Me recuerdo del texto de Isaías, que el Señor envía su palabra conforme al propósito que Él quiere. Y esa palabra llega al corazón a veces de una persona desalentada, desanimada, y esa palabra anima, fortalece y ayuda. Querido hermano, estamos llegando al final de este seminario en primera tanda, de sábado, y la segunda tanda o la segunda parte será próximo sábado 27, igual en el mismo horario. Tratamos de ajustarnos el horario de 3 a 6 de la tarde, ahora nos pasamos un poquito, pero casi nada, y valía la pena también pasarse, seguir escuchando la palabra de Dios. Así que para animarle a cada uno de ustedes, querido hermano,
somos comunidad, somos familia. ¿Ah? No hay diferencia, no hagamos la diferencia de Lautaro, Talcahuano, Santiago, qué sé yo. No, somos comunidad y la comunidad de fe trasciende los límites geográficos, trasciende los límites, ¿cierto? Y somos comunidad, tanto nosotros como los demás, a quien apreciamos, amamos y echamos de menos. Yo cuánto echo de menos mis viajes a Lautaro, a compartir la palabra y a estar con la familia Lautaro, con Pastor Pedro, con la pastora Flor, con Iván, su esposa, la familia. El viajar a Santiago, que lo hacía menos, pero de repente aparecíamos por allá también. Somos familia y creo que Vladimir siempre, de entre todos los pastores que hemos sido parte de Silo, siempre ha sido el que ha captado la visión, pero profundamente, muy bien, y podemos tener retroalimentación a través de lo que el Señor también habla y dice a Vladimir, porque Vladimir cuando predica, predica con vivencia, predica con ejemplo, con testimonio. Conocemos la vida de Vladimir, de tantos años predicando por las cordilleras, hoy día por entre medio de los edificios, y el Señor lo ha usado para levantar gente y para trabajar en la vida de muchas personas. Así que debemos muchos años del ministerio y de la palabra de Vladimir, que nos hace tanto bien. Queridos hermanos, yo quiero animar a los pastores que puedan tener una reunión Zoom con los equipos pastorales con los que han participado de este proceso y algunos que no pudieron por trabajo y otras actividades. Lo haremos nosotros también en la semana para juntarnos con los equipos y reflexionar otra vez. Ojalá que hayan tomado apuntes y si no están los vamos a enviar. Reflexionar lo que hemos hablado porque queremos terminar el próximo sábado y la siguiente semana queremos terminar con una agenda general de lo que Dios nos está hablando de lo que viene. ¿Ah? Aquí tenemos que tener la capacidad de ver más allá de lo que ve la mayoría. Es la definición que me gusta a mí de líder. ¿Qué es un líder? Es el que ve más allá de la mayoría. El que está viendo lo que viene, lo que otros no ven, el líder puede verlo. Y de tal manera que puede ir también dirigiendo, guiando a la comunidad, a la iglesia, para que esté preparada para lo que viene. Me recuerdo el texto 16:13 de Juan, que dice que el Espíritu Santo nos enseñará todo lo que ha de acontecer. O sea, nos puede avisar mucho antes de lo que ocurre y de lo que ocurrirá. Así que quiero animarles para que tengan esa reunión semanal, saquen conclusiones de la enseñanza de Francisco, de la enseñanza de Pastor Vladimir, y luego podamos compartir y tener una gran reunión donde compartamos los lineamientos que nosotros, que ustedes y que ellos hemos podido recibir por parte del Señor. No dan ni ganas de irse. Hace tanto rato que no nos vemos que es difícil cortar, pero sé que algunos ahora luego ya tienen sus propias grabaciones, sus predicaciones, sus cultos, así que gracias al Señor por este tiempo que hemos pasado en la tarde, sábado en la tarde, lluvioso aquí, parece que en todas partes, pero también con mucha lluvia de bendición en la palabra y en la oración. Me gustaría que, terminando una palabra de los pastores por lo menos, tuviéramos para que nos vamos despidiendo y nos vamos a reencontrar el próximo sábado 27. Pastor Quinchiqueo, Sergio Quinchiqueo, no sé si tiene ahí, está libre con el micrófono y nos puede saludar. Nos gustaría escucharlo. Ahora sí, ¿se escucha? Ahí sí. Ahí sí. Ya, ok. Bueno, creo que es un tiempo
de mucha importancia. Este seminario creo que viene a reflejar lo que el Señor está hablando en este tiempo, porque viene un cambio, o sea, no viene un cambio, ya el cambio está. Lo que pasa es que nosotros tenemos que adaptarnos a este cambio, tenemos que tener este espíritu de entendimiento para entender lo que el Espíritu Santo está trayendo a su iglesia. Creo que este es el tiempo de un mayor empoderamiento en revelación y en acción. Ese es mi punto de vista, de acuerdo a lo que he podido escuchar y de acuerdo también a lo que estaba entendiendo, cómo el Espíritu Santo está movilizando a la iglesia y la está empoderando a que seamos una, porque este es el tiempo en que estamos entendiendo que somos el cuerpo, tal como tú lo explicabas, Marco, y creo que no hay duda de que debemos de cohesionarnos como debería ser, como fue la iglesia apostólica en el tiempo primitivo, y hoy el mismo Espíritu Santo está trayendo esa convicción de que si nosotros no estamos en el mismo espíritu, no vamos a poder trascender a través de las naciones la verdadera iglesia que Cristo está preparando. Gracias, Sergio. Muchas gracias. Compartimos también esa palabra que nos acaba de dar. El Señor está produciendo cambios y a veces los que menos cambiamos somos nosotros, pero el Señor quiere que cambiemos y que podamos ver con los ojos de Él y podamos ver lo que Él está viendo. Exacto. Gracias, Sergio. También bendecido por usted y la palomita igual. El Señor les bendiga. Gracias. Gracias. Pastor Pedro Acuña, si todavía está por ahí, o Pastor Iván, cualquiera de los dos. Saluden. Sí, acá estamos, Marquito. Ya. No sé si nos escuchas. No, lo escuchamos bien, súper. Bueno, qué bueno. Bueno, solamente agradecer al Señor. Acá estamos reunidos de igual manera como equipo pastoral y teníamos una duda si el pastor Vladimir está comiendo papilla ahí o qué está, o es algún yogur que está comiendo. Recuérdate que si hay que darle papilla. ¡El yogur! ¡El yogur! ¿Me tienes comiendo papilla? Un saludo para cada uno. De verdad es un motivo de gozo. Creo que esta tarde ha sido una tarde muy, pero de verdad muy bendecido, porque hemos podido, justamente como bien mencionas tú, el hecho de ser familia, ser una comunidad, estar en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Nosotros, a pesar que estamos, ¿verdad?, a 90 kilómetros más o menos, una distancia de Concepción, pero sin embargo nos une el espíritu y anhelamos cada día como comunidad de igual manera seguir creciendo y en la medida que podamos aportar siempre en nuestro anhelo, nuestro deseo. ¿Cómo? Así que, bueno, agradecer y ver al pastor Pedro, ver al pastor Sergio también, pastor Vladimir, y a cada uno de ustedes y a cada uno de los hermanos. Qué maravilloso es poder compartir. Así que a José, al pastor José Herrera también, qué bueno poderlo ver. Solamente con nuestro anhelo de poder crecer, desarrollarnos cada día, seguir avanzando cada día. Creo que el desafío está, como bien mencionábamos, estas instancias creo que nos van a ayudar y quiero recalcar algo que bien decía Vladimir, el hecho de que ahora con más anhelo creo que vamos a tener para poder, una vez que si volvemos, no sé en qué tiempo, en qué momento a reunir, vamos a hacerlo con mayor pasión, pienso. Estas cosas han servido para valorar también los momentos, las instancias que a veces tenemos. Y así que agradecido solamente, agradecido y por la invitación, por compartir como comunidad. Sé que hay muchos hermanos de acá de Lautaro que tienen un cariño especial también por usted, pastor, así que felices solamente y agradecido. Gracias, Pedrito. Igual, cariño, saludo a todos. Me gustaría también un saludito y les quiero presentar a un amigo, Max Hertz, que es médico de profesión y también pastor. Así que, Max, ¿qué te parece si nos das una palabrita de saludo, de cariño a todos los hermanos que están presentes? Bueno, simplemente saludarle a cada uno de ustedes, amados hermanos, consiervos también, y
Gracias por permitirnos el poder participar de este tiempo que realmente para nosotros ha sido bastante enriquecedor, honestamente. Aquí estamos nosotros recién empezando, usted, Pastor Marco, sabe efectivamente en qué situación estamos, pero agradecemos al Señor profundamente esta oportunidad que nos dan para poder estar acá de la comuna que decimos nosotros independiente, pero creemos que es dependiente de Cristo. Así que ya lo tenemos más que notado también y eso. Muchas bendiciones y gracias por invitarnos acá. Gracias, Max. Gracias. Igual, bendiciones a ustedes también. Gracias por participar con nosotros. No sé si me queda algún pastor presente. Pastor Pedro y Nostroza. Y Pastor José. Una bendición para mí también saludar a todos los hermanos de distintos lugares que en el amor del Señor nos apreciamos, nos queremos y podemos usar esta instancia para poder estar en la cercanía. Bueno, agradecido al Señor por este tiempo que el Señor dispone para nosotros, y me gozaba también por las palabras del apóstol Pablo cuando en el día de ayer también nos comentaba el pastor Francisco, porque dice que nosotros podamos entrar en el conocimiento de su voluntad. Así que podemos estar entonces buscando la voluntad de Dios, el conocimiento de la voluntad de Dios. Entonces nosotros podemos ver tantas escenas que se están dando y estamos entonces buscando cuál es la voluntad de Dios, el conocimiento de la voluntad de Dios. Así que contento por eso y saludo a todos ustedes en el amor de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Pastor Pedro. Pastor José Herrera. No, dar gracias al Señor. Creo que ha sido un tiempo de mucha bendición. Tanto Panchito como Vladimir, creo que lo que expusieron es de una profundidad tremenda, que sin duda hay que seguirlo masticando y quizás cuando hemos estado tantos años, ¿cierto? Buscando al Señor y a la vez también hemos desobedecido muchas veces muchas cosas, pero creo que es el tiempo. El Señor siempre da nuevos tiempos y hay que seguir adelante. Creo que este medio nos ha permitido vernos, conectarnos y ver que estamos todos bien. Me impactó mucho lo que dijo Vladimir, que es una gran verdad, que creo que somos todos una sola comunidad. Todos somos uno en el Señor. Así que es bueno que lo podamos entender y que realmente vienen tiempos, y yo lo creo también, que vienen tiempos de mucha bendición para la iglesia. Saludar a todos los pastores, amigos y hermanos que en este tiempo hemos estado conectados para recibir esta enseñanza. Que el Señor les bendiga. Amén. No sé si tiene Manuel Barriga, que es mi cuñado, pastor en Venezuela por muchos años, hoy ya de regreso en Chile con la familia, que también nos salude. Buenas tardes, ya casi buenas noches. Y bueno, muy agradecido por la enseñanza, por lo que se está haciendo, por lo que el Señor ha puesto en el corazón de ustedes. Es algo que también en Venezuela hicimos mucho, mucha enseñanza, mucha evangelización, mucho discipulado. Entonces es un trabajo que el Señor está poniendo en el corazón de todos ustedes y esperamos que se siga adelante, o sea, no sea solamente las reuniones, ver lo que hemos hecho, ver lo que el Señor nos está mostrando, ver lo que el Señor nos está haciendo visualizar más adelante y hacer el trabajo, cumplirlo hasta el final, ¿ya? Y veremos las grandes bendiciones que Dios tiene para nosotros y que son efectivas. Solamente hay que trabajar y trabajar para el Señor y ver los frutos que el Señor nos va a dar. Así que Dios les bendiga a todos. Nos veremos el próximo sábado, escucharemos las otras ponencias y adelante nomás, pues Marco, estamos a la disposición. Un obrero más para el Señor. Aquí en Talcahuano, Chile. Amén. Gracias, Amén. Manuel. Gracias. Bien, queridos hermanos, estamos ya, no creo que se me quede ningún. El pastor Daniel de Hualpén. Daniel Álvarez, no sé si está todavía, porque tenía un compromiso.
Se la perdió, se la perdió, se la perdió. Bueno, que tenía un compromiso, Daniel, por eso allá. tenía que retirarse. Bueno, queridos, vamos a orar al Señor, vamos a pedirle a Pastor Pedro Inostroza que nos dé la bendición final en la oración y nos estamos reencontrando próximo sábado 27 a las 15 horas. Amén. Con las siguientes ponencias. Dios les bendiga y Pastor Pedro. Amén. Padre, te damos gracias por esta instancia que tú nos has permitido, Señor, compartir como un cuerpo, Señor, como los santos redimidos que tienen este pleno conocimiento de que tú, Señor, tienes, Señor, para nosotros tu voluntad plena para nosotros, Señor. Ayúdanos para poder entender siempre y podemos, Señor, gozarnos, Señor, con las enseñanzas también que tú nos compartes a través de nuestros pastores. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos que hemos, Señor, dispuesto de un tiempo, Señor, para poder exponernos al conocimiento de tu palabra y de tu verdad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús bendigo a cada uno de mis hermanos, los pastores, Señor, para que sean, Señor, animados, fortalecidos en este tiempo. Y sabemos que estando contigo no tenemos tormenta, no tenemos, Señor, virus, no tenemos problemas. Gracias, Padre, porque podemos, Señor, tener la seguridad de que, Señor, estando contigo, Señor, no hay ningún problema. Gracias, Papito, por este tiempo. Le bendecimos, Señor, a cada uno de mis hermanos y a cada familia representada en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Amén. Amén. Saludo a mi hijo.